Imagina caminar por una ciudad y ver a la gente sacando a los enfermos de sus casas, apresurados, con rostros de esperanza y desesperación al mismo tiempo. Los colocan en las calles, en camas improvisadas, sobre mantas, en el suelo, donde sea. No pueden moverse, no pueden hablar, algunos apenas pueden respirar. Pero todos esperan, con los ojos fijos en una sola cosa, la sombra de un hombre. No un médico, no un rey, no un ángel, sino un pescador, un hombre común transformado en algo más. Su sola presencia, su simple caminar, hace que los enfermos se levanten, los ciegos vean, los paralíticos salten de alegría. Su sombra toca a las personas, y lo imposible ocurre. Un milagro tras otro, sin esfuerzo, sin palabras, sin siquiera una orden. ¿Cómo puede ser esto real? ¿Quién es este hombre? Su nombre es Pedro. Y su historia es una de las más asombrosas y misteriosas de toda la Biblia. Pedro no siempre fue así. Antes de que su sombra tuviera poder, antes de que los enfermos se sanaran con solo estar cerca de él, era un simple pescador de Galilea. Un hombre tosco, rudo, fuerte de brazos por los años de lanzar redes en el mar, pero débil en muchas otras áreas. No era un hombre de letras ni de estudios profundos. No era un líder nato, no era un profeta. Era un hombre común, con dudas, con miedos, con fracasos. Pero un día, una voz lo llamó desde la orilla: «Sígueme, y te haré pescador de hombres». No había promesas de riquezas ni de grandeza, no había explicaciones, solo un llamado. Y Pedro lo dejó todo. En ese momento, no sabía que aquel hombre que lo llamaba cambiaría su destino para siempre. Caminar con Jesús fue la mejor y la más desafiante experiencia para Pedro. Lo vio hacer milagros, sanar enfermos, calmar tormentas. Vio la multiplicación de los panes y los peces, vio a los ciegos recibir la vista, a los muertos levantarse de sus tumbas. Fue testigo de cosas que ningún ser humano había visto jamás. Pero Pedro no solo vio milagros, él mismo fue parte de uno de los más grandes. En una noche de tormenta, vio a Jesús caminar sobre el agua, y cuando el maestro le dijo que saliera de la barca, Pedro lo hizo. Por unos segundos, desafió la lógica, desafió la naturaleza. Pero entonces, dudó. Miró el viento, sintió miedo y empezó a hundirse. Gritó, y Jesús lo rescató. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?», le dijo. Pedro se dio cuenta de algo importante. Su fe tenía poder, pero solo si confiaba completamente. Pero a pesar de haber vivido tantos milagros, Pedro también falló de la peor manera posible. En la última noche de Jesús, cuando más lo necesitaba, Pedro lo negó. No una, ni dos, sino 3 veces. «No lo conozco», dijo con miedo, temblando ante las preguntas de una simple criada. Y entonces, el gallo cantó. Pedro sintió como su mundo se derrumbaba. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cómo había pasado de ser el más valiente a ser el más cobarde? Lloró amargamente, sintió que había fallado a su maestro, que no había esperanza para él. Pero la historia de Pedro no terminó ahí. Jesús resucitó. Y en un encuentro que cambiaría su vida para siempre, le preguntó 3 veces. «Pedro, ¿me amas?». 3 veces, una por cada negación. Y 3 veces, Pedro respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Y entonces, Jesús le dio una misión: «Apacienta mis ovejas». Pedro no solo fue perdonado, sino restaurado. No solo fue restaurado, sino enviado. Después de la resurrección, Pedro y los demás discípulos recibieron algo que cambió sus vidas para siempre: el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, Pedro predicó con una autoridad que nunca había tenido antes. Las palabras fluían de él con poder, y 3000 personas se convirtieron en un solo día. Este ya no era el hombre que dudaba, que temía, que negaba. Este era un hombre lleno del poder de Dios. Y con ese poder, vinieron los milagros. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria,
y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. La Biblia dice que la gente traía a los enfermos y los ponía en las calles con la esperanza de que la sombra de Pedro cayera sobre ellos. Tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Hechos 5:15. Solo imagina la escena. Familias enteras corriendo con sus seres queridos enfermos, ancianos que no podían caminar, niños en los brazos de sus madres, todos buscando solo una cosa, una sombra. No esperaban que Pedro los tocara, no esperaban que orara por ellos. Solo esperaban que su sombra los alcanzara. Y cuando lo hacía, eran sanados. No por magia, no por el poder de un hombre, sino por la presencia de Dios fluyendo a través de Pedro. ¿Cómo podía ser esto posible? La sombra de Pedro no tenía poder en sí misma. No era su sombra la que sanaba, sino la fe de la gente en el Dios que obraba a través de él. Era la misma fe que hizo que la mujer con flujo de sangre se arrastrara entre la multitud solo para tocar el borde del manto de Jesús. Si tan solo tocare su manto, seré sana. Mateo 9:21. Era la misma fe que hizo que un centurión dijera, solo di la palabra, y mi siervo sanará. Mateo 8:8. Pedro se había convertido en un canal tan poderoso de la presencia de Dios que incluso lo intangible, su sombra, era suficiente para que el milagro ocurriera. Pero este poder no vino sin un costo. Pedro y los demás apóstoles fueron perseguidos. Fueron arrestados, golpeados, amenazados. Se les ordenó que dejaran de predicar en el nombre de Jesús. Pero Pedro, el mismo que una vez tuvo miedo de una criada, ahora se paraba frente a los más poderosos y decía con valentía, «Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Hechos 4:19-20. El poder de Pedro no era suyo. No era su sombra, no era su mano, no era su voz. Era Dios mismo obrando a través de él. La pregunta es, ¿por qué Dios lo usó de esta manera? Porque Pedro había aprendido la lección más importante, la dependencia total en Dios. Sabía que no era nada sin él. Sabía que su fuerza no estaba en su capacidad, sino en su rendición. Y aquí es donde la historia de Pedro se conecta con nosotros. Dios no busca personas perfectas. No busca a los más fuertes, ni a los más sabios. Busca a los que están dispuestos a rendirse completamente a Él. Pedro falló, pero se levantó. Dudó, pero aprendió a confiar. Cayó, pero fue restaurado. Y cuando finalmente dejó de confiar en sí mismo y puso toda su fe en Dios, su sombra comenzó a sanar a los enfermos. La sombra de Pedro no es solo un milagro del pasado. Es un recordatorio de lo que Dios puede hacer con una vida completamente rendida a Él. Es una invitación a vivir de tal manera que su poder fluya a través de nosotros. No necesitamos ser perfectos, solo necesitamos estar disponibles. Si Dios pudo usar a la sombra de Pedro para sanar a los enfermos, ¿qué podría hacer a través de ti? ¿Estás dispuesto a vivir una vida en la que su presencia sea tan real que incluso lo intangible se convierta en un canal de milagros? La historia de Pedro no es solo una historia de poder. Es una historia de transformación, de restauración, de gracia. Es la historia de un hombre común que caminó con un Dios extraordinario. Y es la historia que nos recuerda que cuando Dios nos llama, nos capacita. Cuando nos rendimos, Él nos usa. Y cuando confiamos plenamente en Él, incluso nuestra sombra puede ser un instrumento de su gloria. La historia de Pedro no es solo un relato antiguo. Es una prueba viviente de que Dios puede usar a cualquiera que esté dispuesto a rendirse completamente a Él. Pedro no era especial por sus habilidades ni por su conocimiento. No fue su sombra la que sanó a los enfermos, sino el poder de Dios que fluía a través de él. Y aquí viene la pregunta más importante: ¿qué está haciendo Dios a través de ti? Tal vez pienses que no eres lo suficientemente fuerte,
que has cometido errores, que has dudado, que has fallado. Pedro también lo hizo. Pero su historia nos muestra que Dios no elige a los perfectos, sino a los dispuestos. Lo único que Dios necesita para obrar poderosamente en una persona es un corazón rendido a Él. Hoy, todavía hay personas que necesitan esperanza, que necesitan sanidad, que necesitan ver el poder de Dios manifestado. ¿Estamos viviendo de una manera en la que su presencia sea tan real en nosotros que transforme la vida de otros? El tiempo de los milagros no ha terminado. Dios sigue buscando hombres y mujeres que vivan con fe, que dependan de Él por completo, que se atrevan a creer que lo imposible es posible. Así que, la pregunta final es, ¿estás listo para dejar que Dios haga a través de ti lo que hizo con Pedro? Si esta historia te ha impactado, compártela con otros. Déjame saber en los comentarios qué piensas sobre la sombra de Pedro y el poder de Dios manifestado en su vida. Suscríbete y nos vemos en el próximo video.